esta mañana queremos revisar los resultados del termómetro PYME del mes de agosto. Este estudio que realizan ProPyme junto a defensadeudores.cl y que busca hacer un sondeo de cómo están enfrentando el escenario actual las distintas pymes del país y cómo está siendo su situación económica también. Queremos profundizar en el tema hasta hora de la mañana con Ricardo Ibáñez, que es abogado de defensadeudores.cl. Ricardo, buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, revisando los datos que traen en esta versión del termómetro PYME, vemos que la caída en las ventas llegó a su nivel más alto del año en el mes de agosto, una caída de 67%. ¿Qué implicancias está teniendo esto para las pymes? A ver, el escenario que están viviendo las pequeñas y medianas empresas es bastante complejo y hemos venido junto a ProPyme elaborando este estudio mensual que es bien representativo, es en base a la respuesta de más de 2.800 pequeñas y medianas empresas de distintos rubros repartidas a lo largo del país. Y la tendencia ha sido clara, ha sido una tendencia al alza en todos aquellos factores que resultan tremendamente relevantes dado el contexto económico que estamos viviendo. Primero, la caída en las ventas parece ser la gran razón por la cual las pymes están cayendo en este loop de desangramiento económico que hace que tengan que inyectar hoy día recursos propios. El 67% de las empresas refleja una caída de sus ventas y eso va aparejado con que un 74%, es decir, 3 de cada 4 pequeñas y medianas empresas está recibiendo aportes de dinero producto de una deuda personal del empresario para poder operar el negocio. Es decir, también hemos visto cómo las puertas de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas empiezan a cerrarse y deben inyectar recursos propios los pequeños y medianos empresarios para la operación, lo cual implica que en la eventualidad de una situación de insolvencia o quiebra, no tan solo está quebrando un RUT de persona jurídica, sino que también está quebrando un RUT de una persona natural, generando el cierre de empleos, el cierre de empresas con el consecuente desempleo, claro, y generando también una desbancarización de esas personas a futuro. Ahora, otro de los puntos que también ustedes sondearon en este estudio revela que un 34% de las MIPYMES declaró haber despedido a uno o más trabajadores en los últimos 30 días, en el último mes, debido a esta baja en las ventas. ¿De qué otras formas también estamos viendo el impacto en las pymes y en la operación? Bueno, como bien señalas tú, un 34% de las empresas ha declarado haber desvinculado a uno o más trabajadores dentro de los últimos 30 días. En consecuencia, estamos con una caída en las ventas, estamos con una inyección de recursos propios y con un desempleo generado. ¿Qué otras medidas estamos viendo? Estamos viendo medidas bastante desesperadas. Hemos visto, por ejemplo, que ha vuelto a aparecer el uso de cheques en algunas pequeñas y medianas empresas, pagando con cheques a fecha. Cheques que obviamente después, en muchos casos, no logran ser pagados y ya no estamos frente a un incumplimiento comercial, sino que de acuerdo a la nueva ley de delitos económicos, inclusive frente a un delito que puede implicar el giro doloso de cheques, la prisión preventiva o la pérdida de libertad por parte de un pequeño y mediano empresario. Y lo más grave que hemos estado observando es como también el endeudamiento informal comienza a tomarse algunos sectores vinculados a las pequeñas y medianas empresas, principalmente el comercio minorista, que hemos visto que este tipo de endeudamiento ha penetrado con mucha fuerza, con dos grandes peligros. El primer peligro económico, ¿no es cierto?, que son altas tasas de interés muy lejos de la tasa máxima convencional, y el más preocupante, ¿no es cierto?, que ya dice relación más con el derecho penal que con el tema económico, ¿no es cierto?, que son los métodos de cobranza que muchas veces este endeudamiento informal conlleva, que van más allá de la usura propiamente tal, que podría ser un delito económico, vamos inclusive a la coerción o en el fondo o a la puesta en peligro de la integridad física del pequeño y mediano empresario, en este caso comerciante. Hablábamos entonces de estos temas de, por ejemplo, la inyección de recursos personales por parte de los empresarios, también los despidos que se están generando en las pymes y cómo esto también refleja, claro, efectos de esta caída en las ventas. Pero ¿qué otros factores están explicando también, aparte de la caída en las ventas, esta situación compleja que están enfrentando las pymes actualmente?
Bueno, hoy día las pequeñas y medianas empresas han observado un encarecimiento operacional. Hoy día les ha golpeado en el fondo el tema de las 40 horas, les ha golpeado el tema del alza en el salario mínimo. El contexto político, económico, social tampoco ha sido el óptimo para poder desarrollar, pero frente a este escenario, ¿qué es lo importante? Lo importante también es abrir una pequeña ventana de esperanza a las pequeñas y medianas empresas para poder sortear esta dificultad económica que están viviendo este segundo semestre del año 2026. En ese contexto, nuestro llamado a las pymes es a ocupar aquellas herramientas que establece la ley, en particular el Estatuto PYME, la ley 20.416 y la ley 20.720, que es la ley de insolvencia y reemprendimiento, que en conjunto pueden entregar 190 días para que una pequeña y mediana empresa que vende menos de 70 millones, 80 millones de pesos mensuales, en el fondo que vende menos de 1.000 millones de pesos en el año, una pequeña y mediana empresa de ese tamaño pueda tener 190 días de congelamiento del pago a sus acreedores para poder reordenar sus pasivos y plantear una fórmula económica que le permita sostener el negocio, cumplir con sus obligaciones de una manera que le permita operar y no tener que caer en este fantasma que es la quiebra de la pequeña y mediana empresa, que aparte de ser el fin de una fuente de ingreso y del sueño probablemente de ese empresario, también es una fuente de desempleo que hoy día golpea fuertemente a nuestra población. Recordemos que estamos en torno casi al 10% de desempleo en nuestro país. Ricardo, también lo adelantabas un poco en tu respuesta anterior, pero ¿qué pudieron observar con respecto al impacto que está teniendo sobre las pymes el alza en los costos laborales a raíz de medidas como el alza del salario mínimo y también, como sabemos, la reducción de la jornada laboral? Claramente todas estas medidas no pueden traspasarse al consumidor final. Hoy día también hemos visto una caída en el consumo, hemos visto un empobrecimiento, cada vez tenemos más millones de chilenos en DICOM, ya superamos los 4 millones de chilenos en DICOM. Entonces, al no poder traspasar todos estos costos operativos a precio al consumidor final, finalmente el margen empieza a ser menor para el pequeño y mediano empresario. Si a eso le sumamos que ha tenido que optar por herramientas de endeudamiento que son más caras, como es el uso de factoring, el uso de herramientas de endeudamiento informal, hacen que su margen, prácticamente hoy día muchos empresarios declaran estar trabajando solo para pagar, teniendo que en el fondo darse vueltas sin obtener mayores utilidades, tratando de aguantar la ola. Por eso que nuestro llamado es ocupar estas herramientas legales que pueden otorgar hasta 6 meses. Un pequeño y mediano empresario que ocupa las herramientas del Estatuto PYME, ley 20.416, y la herramienta de la reorganización simplificada de la ley 20.720, podría recién en marzo del año 2027 estar haciendo frente al pago de sus obligaciones con un nuevo plan de pagos que probablemente implicaría un menor pago mensual, un menor ahogo financiero y darle viabilidad económica al negocio que tantos años le ha tocado sacar adelante. Algunas herramientas entonces de las que pueden hacer uso también las pymes frente a este complejo escenario que están enfrentando. Ricardo Ibáñez, abogado de Defensa Deudores.cl, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que tengas un buen término de semana.